Atención, compañeros jubilados. El martes 28 de mayo, la Intersindical de Jubilados y Pensionados en Lucha convoca el primer encuentro intersindical federal. Te esperamos en la sede de FOETRA, Hipólito Yrigoyen, 3171, Ciudad de Buenos Aires, a las 4:30 de la tarde, para defender los intereses de todos los argentinos, el sistema público y solidario de reparto, y para garantizar la seguridad social, entre otras cuestiones. No te vayas a olvidar, martes 28 de mayo, 16:30 horas. Te necesitamos. Muchísimas gracias, amigos, por estar con nosotros, de todo corazón, muchísimas gracias. Notamos, modestia aparte, que nuestros mensajes contribuyen a abrir la ventanita a la esperanza que requiere una sociedad que está sufriendo, que tiene incertidumbre y que desea de todo corazón que podamos salir de esta situación dolorosa que sufre la sociedad argentina. Por eso hoy les presentamos un científico de prestigio internacional que es argentino, un hombre joven que se ha ocupado de demostrarnos a los argentinos de la importancia que los países le han dado para salir de la pobreza a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico. La inversión en investigación y desarrollo debe ser sostenida en el tiempo, y de esta manera no tengan dudas que vamos a crecer y vamos a salir. Fernando Stefani nos dice que no es grandes cifras que se requieren del presupuesto de la nación, todo lo contrario, son cifras menores, pero esas cifras nos van a permitir salir de la situación compleja que estamos viviendo. Continuamos dialogando con Fernando Stefani, vicedirector del Instituto de Nanociencias de nuestra hoy Secretaría de Ciencia y Técnica. Te seguimos viendo y escuchando. Bueno, retomamos. Sí, parece mentira que todavía hoy estemos discutiendo esto, ¿no? Igual yo creo que la sociedad lo va comprendiendo, porque hoy en día la tecnología ya le pega en la cara al ciudadano a pie. Claro. Entonces cualquier servicio o producto que utiliza tiene alta tecnología, entonces se da cuenta de que es importante. Hay una pregunta, y aquí sí hay una irrespetuosidad, que es porque ha estado en discusión, lamentablemente. ¿Hay ciencia aplicada sin ciencias básicas? Bueno, para eso quiero mostrarte un gráfico para explicar cómo ocurre la innovación industrial y el impacto en la economía. Porque eso es lo que hay que comprender. Un ciclo de innovación es un proceso que lleva muchos años. Yo pongo acá entre 2 y 30 años. Los países desarrollados están tratando de acelerar esto lo más posible. Estos son tiempos actuales y no se puede ir más rápido que esto. Consiste en llevar desde la observación de primeros principios, un descubrimiento científico en el laboratorio, traducirlo en un sistema real con una nueva tecnología. Eso lleva este tipo de tiempos, 2-30 años. ¿Por qué es tan largo? Porque bueno, uno tiene que pasar una serie de hitos, una progresión lógica de hitos para traducir algo que uno observa en el laboratorio a un sistema real. Y estos son procesos largos, costosos y altamente competitivos. Pero ¿qué pasa? Los beneficios económicos son enormes cuando ocurren. Cuando surge de verdad una nueva tecnología, se abre un mercado económico nuevo, muy grande. ¿Tenés ejemplos, por ejemplo? Porque yo pienso en los anticuerpos monoclonales. Claro, por ejemplo, ese es uno. Mira, hay ejemplos para explicar cómo ocurre la innovación tecnológica a partir de la ciencia. Yo lo explico primero lo clasifico en tres etapas. Lo primero que uno puede hacer, como comentábamos antes, es utilizar tecnologías existentes. Eso es algo que hay que hacer sí o sí. Y esa es la estrategia de los países rezagados como Argentina. Cada tanto tiempo hay que incorporar la nueva tecnología, porque si no, no se puede subsistir. Ahora bien, para aplicar tecnologías existentes siempre hay dos opciones. Uno las puede comprar, llave en mano, directamente. Eso puede ser más barato o más rápido. O tiene la opción de desarrollarlas localmente. Esto vale para un país como para una empresa o para un departamento de tecnología de una empresa. Esto puede ser más lento, puede ser más costoso, pero permite dominar la tecnología actual. Es un proceso de aprendizaje
en el cual se aprende a dominar la tecnología de hoy en día. Y eso abre la puerta al siguiente estadio, que es la innovación tecnológica. ¿En qué consiste la innovación tecnológica? Consiste en llevar al mercado un producto o un servicio con una nueva tecnología o con una combinación novedosa de tecnologías existentes. Cuando uno logra esto, obtiene una ventaja, porque tiene un nuevo producto con una nueva tecnología que nadie más tiene, entonces por un cierto periodo de tiempo tiene una ventaja económica, puede vender un producto de alto valor agregado con cierta exclusividad. ¿Por cuánto tiempo? Y por el tiempo que tarde alguien en copiarlo. Cuanto mayor sea la brecha tecnológica, cuanto mayor sea el avance que se introduce en ese producto, más tiempo de ventaja tiene uno. Es una carrera. Y después están las revoluciones tecnológicas. Estos son hitos que ocurren en la historia de la humanidad y cambian la vida por completo, ¿no? Vos mencionaste uno que son los anticuerpos monoclonales. Yo te puedo mencionar otro ejemplo que es más de mi ámbito, por ejemplo el del láser. El láser, los fundamentos teóricos los escribe en papel Albert Einstein en 1916. Ahí Albert Einstein escribe un fenómeno que se llama emisión estimulada. En 1916. En esa época, ni Einstein ni ningún otro cerebro de la humanidad era capaz de visualizar el láser y mucho menos sus aplicaciones. Pasaron 50 años hasta que se construyó el primer láser en un laboratorio de una empresa aeronáutica de Estados Unidos. Estas revoluciones tecnológicas se dan no solo por un hallazgo científico, sino por una retroalimentación positiva con el avance tecnológico. En 1960 se construye el primer láser en una empresa aeronáutica de Estados Unidos. Poquito. Pero en esa época se lo llamó en inglés a solution looking for a problem. O sea, una solución buscando su problema. Nadie sabía para qué servía. Nadie se podía imaginar siquiera. Esto surgió por tecnología que sobró de radares de la Segunda Guerra, por la curiosidad científica por estudiar cómo interaccionan las moléculas con la luz y por un impulso financiero de la Armada de Estados Unidos que quería haces de radiación para destruir cosas. ¿Okay? De un contexto de eso surge el láser. Entonces, sin una orientación clara. Y en esa época todavía nadie lo sabía. ¿Y hoy en día qué pasa con el láser? Después de 40 años más, recién en los años 80 empezaron las aplicaciones tecnológicas y hoy se usa en todo. Se usa en mecánica fina, en soldadura, en telecomunicaciones, todo el internet que usamos, en medicina, como mencionaste vos, en cada cajero del supermercado en el láser. En cada cajero, claro. Hasta para inspirar películas como yo. Los láser, los sables de la Guerra de las Galaxias no se hubiesen imaginado ni siquiera sin el láser. Entonces, tiene consecuencias económicas enormes cuando ocurre una revolución tecnológica. Y hay muchos ejemplos. Por ejemplo, las tecnologías de la información. Internet, todo el mercado de las tecnologías de la información son 2 billones en castellano de dólares por año. Los semiconductores. Que están 2 billones. 2 millones de millones. Sí. Los semiconductores que están dentro de nuestros celulares, nuestras computadoras, un mercado de 300.000 millones de dólares. Los anticuerpos monoclonales, que fueron de hecho desarrollados por un argentino, constituyen un mercado global de 130.000 millones de dólares, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué ocurre? Uno se puede preguntar ahora, ¿Argentina participa de alguno de estos mercados? No, la respuesta es no participa significativamente de ninguno. Entonces viene la pregunta, ¿por qué? Bueno, porque cuando ocurren estas revoluciones tecnológicas, cuando llega el momento comercialmente oportuno para la tecnología nueva, los países que pueden participar son los que han jugado el juego todo el tiempo. Porque en ese momento cuentan con las empresas que pueden asimilar la tecnología, con el conocimiento, con el personal. Entonces pueden llevar al mercado estas nuevas tecnologías. Históricamente uno ve que las revoluciones tecnológicas han necesitado entre 20 y 120 años, si uno mira en la historia. Pero esto se acelera todo el tiempo. Si uno mira, por ejemplo, desde el proyecto Genoma Humano hasta hoy, pasaron unas pocas décadas y ya es un mercado global de 6.000 millones de dólares y se piensa que a 2024 va a ser un mercado de 24.000 millones de dólares. Bueno, con esto quiero decir, quiero mostrar cuáles son los estadios del avance tecnológico y económico y su impacto económico y los tiempos que requieren. Entonces, ¿cómo se hace, cómo se planifica, cómo son las políticas activas de innovación industrial en los países desarrollados? Uno tiene que, como te decía, es un proceso largo. Entonces uno tiene que ir monitoreando los avances tecnológicos. Eso se hace, por ejemplo, la NASA en los años 80 creó un índice que se llamaba Nivel de Maduración Tecnológica, TRL en inglés. Y es una progresión lógica de hitos que debe superar una tecnología para demostrar que es útil, desde que uno la descubre en el laboratorio hasta que es útil en un sistema
nada más que eso. A la NASA no le importaba cuánto costaba ni si se podía fabricar en serio. Ellos era del laboratorio al espacio exterior y le iban evaluando la tecnología. Cuando se empieza a acelerar la innovación industrial en todo el mundo, la industria toma esto, adopta esta manera para sistematizar su innovación. Antes la innovación industrial ocurría un poquito de manera desorganizada. Vos viste, recién el láser te mostré, lo hizo una empresa aeronáutica en Estados Unidos. ¿Qué cosa? Había empresas, grandes empresas, que hacían un poco de todo, como IBM, las grandes empresas aeronáuticas, las empresas de defensa de Estados Unidos, Inglaterra, las grandes farmacéuticas. Hacían todo este proceso, pero un poco de manera exploratoria. Hoy en día está sistematizado esto. Entonces se monitorea cada tecnología que tiene potencial, se la monitorea en su avance, se la desarrolla, se la va probando y si va pasando los hitos, es como que va pasando la prueba y eventualmente llega a un producto. Pero hay que monitorear también no solo si la tecnología es útil, sino si se la puede fabricar. Entonces la industria, cuando adopta esta metodología, introduce nuevos índices. Uno se llama el de madurez de manufactura. O sea, serían las posibilidades de fabricación. Y va evaluando, ok, esta tecnología es útil, ¿la puedo fabricar? ¿Cuánto cuesta fabricarla? ¿La puede fabricar una persona que no tenga un doctorado, un operario en una fábrica, en un entorno de producción? ¿La puede fabricar? Etcétera, etcétera. ¿Tengo los materiales, los componentes para hacerlo? ¿Cuánto cuestan? Entonces, cuando uno evalúa concretamente las posibilidades de fabricación y comercialización, uno puede hacer un estudio de mercado. Entonces, sabe esta tecnología, ¿qué mercado tiene? Y puede tratar de predecir. Y todo esto lleva mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Acá en este grafiquito yo muestro cómo ocurre este proceso. A la izquierda estamos en el laboratorio científico. Se descubre algo que puede servir para un producto. Y al final está el producto verdaderamente realizado. Entonces, fijémonos, ¿dónde invierten las empresas? Obviamente las empresas invierten cuando la tecnología ya es madura, cuando saben que la pueden fabricar y cuando saben que tienen una oportunidad comercial. Ahí invierten las industrias, al final de este proceso. ¿Dónde invierten generalmente los estados? En la universidad pública, en los institutos de investigación, a la izquierda de este gráfico, generando conocimiento básico. Entonces se genera esta brecha, la famosa brecha, que se habla muchas veces, y acá también se dice que la investigación básica está desacoplada de la innovación industrial, ¿no? Y se arman estas falsas dicotomías entre ciencia aplicada, ciencia básica, que no tienen hoy en día ningún sentido. Lo que sí existe es esta brecha. Y esta brecha está dada por el rol de cada actor en este proceso. El científico está para generar conocimiento básico, y la industria está para asignar tecnología. Y la brecha está en todo el mundo, pero ¿qué pasa? Antes existían grandes empresas que cerraban esta brecha. Hoy en día, como te comentaba, los países que quieren ir más rápido han generado infraestructura específica ad hoc para cerrar la brecha. Son instituciones que funcionan de una manera muy particular y se ubican en el medio de este espectro. Son instituciones donde conviven científicos, tecnólogos, pero también ingenieros, expertos en fabricación, expertos en comercialización, logística, comercio exterior y también en captación de capitales. Son instituciones que se llaman instituciones intermedias o institutos de innovación industrial. ¿Sostenidas por el Estado y las empresas privadas? Se sostienen 50 y 50, en un esquema que se llama de 3 tercios. Hay un tercio que lo pone el Estado y se utiliza para mantener al instituto funcionando con la tecnología de punta para ese sector industrial. Estas instituciones se enfocan o tienen centros enfocados en sectores industriales particulares, los que cada país considera que son en los que tienen mejor oportunidad económica a futuro. ¿Okay? Esto es muy importante. Estos institutos no están evaluando el mundo de hoy. En estas instituciones se evalúa cómo va a ser el mundo en 20 o 30 años. Y con esa imagen o esa predicción se invierten las tecnologías que van a tener oportunidad comercial en 20 o 30 años. ¿Por qué? Porque eso es lo que demora en desarrollarlo. Yo no puedo pensar hoy, en el mundo de hoy, una tecnología de hoy, sacarla del laboratorio y ponerla a andar. No existe eso. Lleva tiempo, lleva 10, 20, 30 años. Entonces estos institutos miran al futuro, en base a sus predicciones, invierten en tecnologías que ellos creen que van a tener oportunidad comercial en el futuro. Y las van desarrollando. Somos mejores que en la época de Einstein, pero todavía nadie tiene la bola de cristal. Entonces lo que hay que hacer es sembrar muchos de estos proyectos. Ya se seleccionan con una
predicción del futuro, ¿no? Pero se seleccionan muchos, se invierte en ellos y se los va monitoreando. Como te decía antes, ¿cómo se los monitorea? Y vamos viendo cómo avanza el desarrollo. Si la tecnología va pasando todas las pruebas de avance. Si va pasando, se sigue. Se va evaluando su fabricación y se va evaluando su oportunidad comercial. Es un proceso dinámico. Vos fíjate que en 10, 20 años o 30 puede pasar de todo. Vos tenés una tecnología que hoy crees que va a tener una oportunidad comercial excelente y empezás a desarrollarla. Y de repente te encontrás con un problema de fabricación. Hay un componente que es muy caro o no tenés proveedores, ¿no? Entonces te frena el desarrollo por un problema de fabricación. Pero el año que viene capaz aparece un nuevo proveedor o surge una nueva tecnología en otro ámbito que te habilita una vía de fabricación nueva. Te baja los costos de fabricación y tu oportunidad comercial es mejor. Pero puede pasar lo opuesto también. Puede ser que vos estás trabajando en esta tecnología y surge en otro lugar del mundo una tecnología alternativa que te roba una fracción del mercado o directamente te deja fuera de juego. Eso también puede pasar porque es una carrera competitiva global. Por eso es que hay que ir monitoreando esas actividades y modulando la inversión. Ese es el rol de las instituciones intermedias. Ese no es el rol de un científico y ese no es el rol de una empresa. Pero esa institución intermedia está compuesta por científicos, empresarios, bueno, funciona y no funcionarios de los gobiernos respectivos, ¿o sí? Claro, funcionan, un poco el financiamiento marca el esquema de funcionamiento, que es de 3/3. Bueno, hay un tercio del financiamiento que es público y se utiliza para mantener en ese sector industrial la tecnología de punta siempre. Siempre la tecnología de punta, siempre personal especializado dominando esa tecnología y expertos analizando el futuro de ese sector industrial. Eso es un tercio del financiamiento. Otro tercio se hace en proyectos público-privados 50 y 50 para evaluar tecnologías incipientes, nuevas. Al principio de este camino, desde que se descubre algo y se arranca el desarrollo, es la etapa más riesgosa, porque muchas de esas tecnologías pueden morir por el camino. Entonces, ahí el riesgo se comparte con las empresas en consorcios 50 y 50. Y después hay otro tercio del financiamiento que es puramente privado, que se hace por contratos directos con las empresas, donde contratan a estas instituciones para hacer las etapas finales de desarrollo. Eso es financiamiento privado, pero el tercio inicial que hace el Estado es una gran ayuda a la inversión privada. ¿Por qué? Porque en esos institutos las empresas cuentan con la tecnología de punta para su sector, que normalmente son instrumentos muy caros, que una empresa no lo puede amortizar en un periodo corto de tiempo. Entonces, el Estado sostiene esa tecnología de punta y se la ofrece a un gran número de empresas, pequeñas o más grandes, que contratan para hacer sus desarrollos. Entonces la empresa no tiene que comprar el equipamiento caro y se distribuye un poco la amortización entre muchas empresas. Es una manera de compartir el costo de desarrollo entre muchas empresas. Y esto lo tienen muchos países, te diría todos los países desarrollados. La estrella es la Sociedad Fraunhofer de Alemania, que tiene 72 institutos en todas las áreas. La mayor inversión, ¿no? Y la mayor inversión por el momento. Pero los casos más destacables para mí son los del Reino Unido y de Estados Unidos, porque son los más recientes. Y Estados Unidos e Inglaterra son, sin duda alguna, los países líderes en generación de conocimiento básico. Las mejores universidades, institutos de investigación están en Estados Unidos y en Inglaterra. ¿Y qué pasó? Normalmente, como te decía, fue cambiando la innovación industrial. Tradicionalmente, este ciclo que te comentaba lo llevaban a cabo grandes empresas. Por ejemplo, IBM, la Hughes Aircraft Corporation. Pero IBM no existe más ahora, es Lenovo en China, ¿no? Y se fue diluyendo un poco este ecosistema y a Estados Unidos e Inglaterra se les empezó a abrir la brecha. Y se dieron cuenta. Se empezó a abrir la brecha y se dieron cuenta que estaban invirtiendo en investigación básica, y seguían siendo líderes, pero se les estaba desacoplando de la innovación industrial. Y reaccionaron muy rápido. Estados Unidos creó en 2014, fíjate vos, hace muy poco tiempo, estableció la Red Nacional para la Innovación Industrial, que tiene un logo más chiquito que se llama Manufacturing USA. En el 2014 lo crea y ya tiene 14 institutos repartidos en el territorio y enfocados en temas donde ellos consideran que van a tener la mejor oportunidad de crecimiento económico a futuro, como son sensores y electrónica digital, biofabricación, robótica avanzada
intensificación de procesos, fabricación inteligente, etc. Vos fíjate que ahí se enfoca el esfuerzo. Se mantiene un esfuerzo amplio en la investigación básica porque uno no sabe a dónde va a ir el mundo en el futuro, entonces ahí conviene tener un espectro amplio de disciplinas con cierta masa crítica. Ahora, para generar riqueza en el mediano plazo, los esfuerzos se enfocan. Y el otro ejemplo es el del Reino Unido con los centros Catapult, que lo crearon en 2011. Y también tiene 10 centros ahora. Y si vos te fijas, las temáticas son ciudades del futuro, energías renovables offshore, porque ellos son una isla. Son temáticas que ellos consideran estratégicas para su desarrollo económico. Es muy interesante ver, tanto para Estados Unidos como para Inglaterra, como son tan recientes, uno puede ver online las discusiones parlamentarias de cuando se crearon estos centros. Y explican perfectamente cómo se les detectaron que se les estaba abriendo esta brecha y que tenían que reaccionar, y en ambos casos decidieron emular o inspirarse en el sistema alemán, que es el más exitoso hoy en día. Y empezaron a crear estas instituciones intermedias. Argentina tiene algo de eso, no es que arrancamos de cero. Argentina tiene el INTI, el INTA, tiene ITEC, un ejemplo más reciente. Entonces, cuando uno mira esto, dice, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es, por un lado, la magnitud de la inversión. Uno no puede jugar una carrera global al ritmo que uno quiere, ¿no? Entonces, bueno, yo soy argentino, entonces voy más lento. No funciona, porque entonces siempre llegas tarde y la inversión que haces termina siendo desperdiciada. Si querés jugar esta carrera, hay que hacerlo al ritmo que te ponen el resto de los jugadores. Nosotros venimos invirtiendo muy poco. Entonces, ¿qué pasa? El INTI y el INTA tienen tecnologías atrasadas. Todavía tendríamos que hacer, incluso si decidiéramos encarar este proceso, el primer paso sería comprender la tecnología de hoy. ¿Sí? Es el primer paso. Tendríamos que poner foco en algunas áreas para comprender la tecnología de hoy y después poder empezar a innovar. Lamentablemente hoy estamos yendo en el sentido opuesto. En algunos sectores, como por ejemplo el nuclear y el satelital, se habían generado polos productivos de alto valor agregado, relativamente alto valor agregado, donde yo diría que se estaba comenzando a dominar la tecnología de hoy. No se había llegado a innovar, pero se dominaba la tecnología actual y el siguiente paso hubiese sido comenzar a innovar. En un proceso largo, ¿no es cierto? Pero bueno, lamentablemente hoy estamos yendo en el sentido opuesto. Pero venía avanzada la cosa, porque si Argentina se ubica, pone un satélite y está entre los 10 del mundo... Nosotros tenemos muchos ejemplos donde demostramos que lo podemos hacer. Muchos ejemplos, pero después hay que hacerlo. Hay que pasar de hacer un satélite cada N años a hacer N satélites por año o N reactores por año. Llevarlo al nivel productivo que impacte en la economía. Con los ejemplos son buenísimos y son muy motivadores, pero no alcanzan para que impacten la economía. Acá estamos hablando de mover nuestro PBI, de que nuestro PBI no se conforme de actividades primarias, sino que se conforme de actividades de mayor valor agregado. Y para eso hace falta magnitud. Que somos capaces, yo creo que no tengo dudas. Yo personalmente no tengo ninguna duda y sobran los ejemplos demostrando que sí lo podemos hacer. Pero hay que decidir hacerlo en serio y jugar la carrera global. Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. Atención, compañeros jubilados. El martes 28 de mayo, la Intersindical de Jubilados y Pensionados en Lucha convoca el primer encuentro intersindical federal. Te esperamos en la sede de FOETRA, Hipólito Yrigoyen, 3171, Ciudad de Buenos Aires, a las 4:30 de la tarde, para defender los intereses de todos los argentinos, el sistema público y solidario de reparto, y para garantizar la seguridad social, entre otras cuestiones. No te vayas a olvidar, martes 28 de mayo, 16:30 horas. Te necesitamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muchas gracias. Estamos con un científico, estamos informándonos, nos estamos formando sobre la importancia y la necesidad que tiene que la sociedad toda comprenda la importancia que tiene un país cuando apuesta a la investigación, al desarrollo, a la ciencia y a la tecnología. ¿Por dónde comenzamos? Porque ¿qué pasa con la educación elemental
la educación media y la universidad. ¿Por dónde se empezaría? Bueno, la pregunta es muy interesante, obviamente, porque una cosa es mostrar dónde estamos parados, la otra es poner propuestas, ¿no? Muchas veces cuando yo presento esto, la primera duda no viene ni siquiera por ahí. La primera duda viene de no tenemos plata, te dicen. No tenemos plata para hacer esta inversión. Lo cual es absolutamente falaz. Si uno analiza la capacidad de recaudación de Argentina y la capacidad de endeudamiento, de financiamiento que tiene Argentina, se requieren modificaciones, redireccionamientos de un 1% en la capacidad de recaudación o en la capacidad de endeudamiento de Argentina. O sea, si un 1% de la deuda que se toma se utilizaría para esto, alcanza. Entonces vos fíjate que el dinero está, o sea, la posibilidad de conseguir el dinero está, lo que falta es la decisión política. Y ahora, si se decidiera, aparecen nuevos desafíos, como vos decís. Porque bueno, la decisión está, los recursos están, o sea, imaginémonos que la decisión está. Los recursos los tenemos, económicos. ¿Dónde aparecen las trabas? Y cuando uno analiza los procesos de desarrollo de otros países, uno de los cuellos de botella más habituales son los recursos humanos. Y ahí viene lo que vos decís de la educación y la formación, porque Argentina tiene hoy si uno mira cuántos investigadores o ingenieros activos tiene por millón de habitantes en tareas de investigación y desarrollo tecnológico, estamos un factor 4 por debajo con respecto a los países desarrollados y un factor 7 u 8 contra Israel o Corea, que son los que más vienen avanzando. Por millón de habitantes, o sea, en densidad te hablo. Necesitamos aumentar nuestra densidad de ingenieros y de científicos. Formar esa gente lleva mucho tiempo. Lleva 10 años o más. Entonces eso es un freno. Si los vamos a formar nosotros, vamos a tener que esperar. Los países desarrollados tienen políticas activas para captar talentos de todo el planeta. Entonces ellos reclutan científicos, ingenieros de todo el mundo. Cuando necesitan a alguien, ponen las condiciones necesarias para atraer gente de otros lugares. Entonces pueden ir más rápido si les falta gente en algún sector. Nosotros no tenemos esta tradición. Argentina nunca ha hecho esto de generar políticas para atraer talentos de otras regiones, pero lo podríamos hacer. Entonces ese sería un cuello de botella que yo veo importante. Bueno, Fernando, sé que tu esposa, que se llama Laura, que es científica también, ¿no, Laura? Es bióloga de formación. Bióloga, sí. Está esperando el cuarto niño. Tienes 4 hijos, ¿cómo se llaman, Fer? Vicente, Mateo, Camilo y Felipe viene ahora. ¿Cuántos añitos tiene? 6, 4, 2. 2. Y Felipe, que está en la panza de la mamá, ¿está por tener? Sí, falta poquito. ¿Qué es la vida, Fer, para vos? Qué pregunta. Y la vida es un ratito que tenemos en este mundo para hacer algo bueno. Yo creo que nuestra misión es hacer algo bueno. Hacer que nosotros y nuestros hijos y las generaciones futuras vivan mejor de lo que vivimos nosotros. Es así, me lo tomo yo. Mirá, brindamos siempre con agua, elemento vital, ¿viste? El programa se llama Por la Vida. ¿Por qué querés brindar? Por el futuro. Por la vida. Gracias para todos.